Dios le bendiga grandemente a todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, en nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Estoy aquí, hermano, nuevamente. Disculpen que no he podido subir video con tanta continuidad, porque hay circunstancias de la vida que no lo permiten. Pero estamos aquí, hermano, para gloria de nuestro Dios. En esta hora, le pido al Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ilumine desde lo alto y que nos ayude dándonos su comprensión de su palabra, el entendimiento, y que su Santo Espíritu nos ayude a comprender a profundidad su palabra y a vivirla en el diario vivir, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me acabó el agua, pero estamos aquí. Pues, hermano, el tema de esta noche es un tema que se ha hablado bastante durante largos años, tanto en pueblos como templos, iglesias. Es un tema muy histórico, y ese tema se ha dialogado tanto dentro del pueblo de Israel, bíblicamente, en la época de Jesús. Es un tema que en diferentes culturas y pueblos se ha hablado de este tema muy importante. Pero algunos dirían, bueno, ¿de qué se trata? Este tema lleva como título, ¿qué es la verdad? Y muchos dirían, bueno, Cristo es la verdad, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es así. Pero en esta noche vamos a hablar de ese tema en octavas superiores. Se ha dialogado mucho en cuanto a la verdad, qué es la verdad, ¿verdad? Entonces vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios y de algunos maestros que en algunas culturas y en algunos pueblos hablaron de aquello que es la verdad. Lo que le quiero decir en esta noche, que este tema que se va a tratar o que se está tratando no es un tema para religioso, sino un tema para las personas que son buscadores del conocimiento. O sea, no es un tema, cuando digo que no es un tema para religiosos, me refiero a que es un tema para personas que tenemos una mente abierta a lo nuevo, una mente abierta al conocimiento, que entendemos que la palabra de Dios es nueva cada día y que cada día ella nos da cosas nuevas. Esto es tener una mente abierta al conocimiento, porque los que somos religiosos tenemos un patrón, ¿no? La iglesia me enseñó esta doctrina y eso es, de ahí yo no me salgo, y si me habló más de ahí, ya yo no quiero más de ahí. No, esta clase de temas esta noche no es para personas religiosas. Esto es para personas que buscan el conocimiento. Es así, hermano. Y por eso este tema lleva como título, ¿qué es la verdad? Es así. El apóstol Pablo dijo claramente en la palabra de Dios, dice claramente, estudiarlo todo y retener lo bueno. Estudiarlo todo y retener lo bueno. Pero ¿qué sucede? Muchas veces, hermano, uno está estudiando la Biblia, la Torá, cualquier libro, cualquier obra de referencia bíblica, y
nosotros tomamos de esa obra lo que entendemos que es verdad y desechamos todo aquello que entendemos que es falso. Lo primero que hay que entender, que se dé el caso de que muchas veces, por no tener el conocimiento necesario, la conciencia, que es la capacidad que tenemos de razonar, de ver con lógica, con el uso de la razón, de manera consciente si algo es cierto o es falso. Sucede que muchas veces rechazamos algo porque decimos que es malo o no nos sirve espiritualmente y tomamos lo que nosotros creemos que esto es. Pero se da el caso que muchas veces lo que nosotros rechazamos como malo es lo bueno y lo que tomamos como válido es aquello entonces que es correcto. ¿Por qué? Esto se da porque ya tenemos un concepto recibido de un cristianismo desde el año 321 para acá en adelante. Ya tenemos un cristianismo adulterado y ya hemos recibido todo como válido porque el catolicismo romano dijo esto es inspirado y esto no es inspirado. Entonces nos enseñaron que todo lo que no provenga de ahí no sirve. El apóstol Pablo dijo claramente en la palabra de Dios que si viene alguien con otro evangelio que no sea el de nosotros o que venga hasta un ángel contradiciendo lo que hemos enseñado, o sea, no sea aceptado. Pero ¿qué sucede? Durante miles de años el cristianismo ha tenido lo que se le llama una transformación. Ha sido ensuciado, ha sido dañado a tal punto que todo lo que nosotros tenemos hoy en día como cristianismo resulta que ha sido más que una sombra de un pasado, hermano. Es una gran realidad. Porque a nosotros, en cuanto a escritura y muchos conocimientos, a nosotros nos han engañado en cuanto a eso, hermano. Entonces tenemos que tener ya para esta época una mente abierta a lo desconocido. Entonces, ¿qué es la verdad? Nosotros nos preguntamos, ¿qué es la verdad? Por eso nosotros vamos a ir al libro de Juan capítulo 8 versículo 32. Juan capítulo 8 versículo 32 dice, vamos a ver, Juan capítulo 8 versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y me pregunto en esta hora, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. ¿A qué verdad se está refiriendo aquí Juan capítulo 8 versículo 32? Porque hemos aceptado la palabra de Dios como algo válido, como algo inspirado que fue entregado por los profetas. Recibimos a Jesús como nuestro Salvador suficiente de nuestra vida. Y su palabra dice, conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Pero, en el fondo, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, no hemos sido libres. Porque vivimos en este mundo. Somos esclavos del sistema que nos ha manipulado al antojo y a la manera todo como el sistema ha querido. Somos esclavos y somos presos del ego, de la envidia. Cuando hablo del ego, me refiero al ego con todo su conjunto de manifestaciones como hablamos mentira, codiciamos, envidiamos, matamos en palabra. Muchas veces la vida nos sacude y nos mueve como si fuera una mata cuando la mata está llena de frutos. Y mueven la mata y la mata se mueve y caen todos los frutos, hermano. La vida llega un momento cuando nosotros nos mueve y se caen todos de la mata, sí, hermano. Y sentimos que tambaleamos para caer, sucumbir ante el pecado. Y duramos 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio.
y llegamos a Jesús y decimos que somos libres, que somos libres, que somos libres, pero en el fondo, en el trasfondo de nuestra alma sentimos cada día el deseo animal que nos ataca, el deseo animal que nos agobia. Muchas veces en la vida caemos y cometemos el pecado y después volvemos otra vez. Padre mío, perdóname en nombre de Cristo. Y duramos 20 años de guerra, guerra y guerra van y guerra viene, de batalla en batalla. Pero en el fondo no hemos sido libres. ¿Qué está pasando entonces? Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios para entender y comprender que cuando la palabra de Dios dice ¿qué es la verdad? Dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre, pero seguimos siendo esclavos. De una manera u otra, seguimos siendo esclavos. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, lo mismo que estoy hablando. Y conoceré la verdad y la verdad os hará libre, pero en el fondo seguimos siendo esclavos. ¿Qué? Esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces dice el versículo 36, que es uno de los puntos clave. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y llegamos acá, hermano, este camino. A muchos nos administran liberación. Pero a pesar de que nos administran liberación, nos vamos a nuestro hogar y decimos, ya fuimos libres. Pero en el fondo, seguimos siendo atacados de manera constante en nuestra vida del diario vivir. Aún nosotros administrando liberación, que Dios nos ha dado esa facultad, que Dios nos ha dado ese poder de administrar liberación sobre otros y para ayudar a los hermanos que necesitan ser libertados, porque Cristo le confirió ese poder a los discípulos de expulsar fuera demonios y de libertar personas, pero que lo hace Cristo a través de la persona. Pero aún así, el que administra liberación también en el fondo es atacado de manera fuertemente. También en el fondo, de manera continua, es atacado y removido como una mata para caer en el pecado. ¿Y acaso cuando todos los discípulos fueron, que Jesús sopló el Espíritu, el Ruach, sobre ellos, le dijo, reciban el Ruach, el Espíritu, y echar fuera demonios, le doy poder para que... Hermano, Jesús le dio un mandato a los discípulos para que hicieran grandes milagros. Pero aún así, nosotros vemos que durante el transcurso de la historia de Jesús, llega el momento en que el mismo Satanás se apodera de Pedro. Y le dice Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás. Ese mismo Pedro que había recibido el Espíritu, en un momento que dijo que Jesús era el Cristo, en otro momento también lo niega. Pero el mismo Jesús, que a la hora de la crucifixión, fue el mismo Pedro que se escondió de Jesús y negó a Jesús, porque vio que Jesús iba a ser crucificado. Entonces él, temiendo ser crucificado, él negó a Jesús. ¿Qué nos indica eso, hermano? Que hay que ser sincero verdaderamente. ¿Acaso no fue Judas que traicionó a Jesús? Pero que antes de eso también le había dado el Espíritu para que vayan y hicieran grandes milagros. Pero llega un momento que Satanás también se apoderó de Judas. La diferencia está en que Judas, por el remordimiento de conciencia, se ahorcó. Pero vemos un Pedro ahí que pudo ser redimido, gracias a Dios. Por esto nos indica que aún el hecho de que Dios en un momento determinado nos use para hacer un milagro, tampoco indica que en un momento determinado pueda ser usado por el maligno si le abro la puerta. O sea, todo ministro de liberación que ejerce liberación en cualquier momento de descuido también puede ser usado por el maligno
y puede cometer errores, hermano. Entonces, según la palabra de Jesús en Juan capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Pero en el fondo, si somos sinceros con Dios y con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta, hermano, que nosotros no hemos sido libertados, porque se ha confundido lo que es la palabra libertad, perdón, y libre en Cristo Jesús. Nosotros llegamos a Cristo por la gracia de Dios y Cristo nos ofrece su gracia para nosotros caminar en este camino de redención. La gracia quiere decir que nos da esa oportunidad de nosotros poder entrar al reino de los cielos a través de Yeshua HaMashiach. Y que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, porque Jesús es hijo de Dios, así como nosotros tenemos derecho a ser también hijos de Dios por vía de él. Y si somos hijos de Dios, también somos hermanos de Jesús, ya que él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero si cometemos un pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesús el Cristo. Pero tengo que admitir que en el fondo no he sido libre. Digo, hablando en sentido, no sé si me comprenden. ¿Por qué? Porque mientras nosotros sigamos siendo esclavos del pecado, lamentablemente nosotros no hemos sido libres. Porque quien es libre es solamente aquel que se ha libertado del pecado. Entonces esto indica, hermano, que la vida es un proceso. La vida es un proceso. Y esto no se logra de la noche a la mañana. Por eso dijo Jesús, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, ¿qué es la verdad? En el trasfondo del estudio de la palabra de Dios, nos damos cuenta que la verdad no es una teoría. La verdad no es un concepto. ¿Qué es la verdad? A mí me da a entender que si dice la palabra de Dios, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre, porque entonces me siento todavía preso del pecado. ¿Acaso es que la verdad es algo más allá de lo que a nosotros el sistema religioso nos ha enseñado? Nosotros vamos a ver esto a través de la palabra de Dios y de algunos argumentos que dieron algunos maestros y de diferentes culturas. El apóstol Pablo dijo, estudiarlo todo y retener lo bueno. Y vamos a ver la palabra de algunos maestros en alguna cultura que hablaron concerniente a este tema. Repito, ¿qué es la verdad? Y los maestros que voy a citar de otras culturas tampoco indica que estos maestros fueron inspirados, no. En todas las culturas de todos los pueblos, todas las obras que escribieron filósofos, maestros, eruditos, todas las obras guardan grandes verdades, grandes valores. Y hay que aprender a sacar luz de la tiniebla, hermano. Es así. Por eso nosotros vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 33 al 38. Versículo 33 al 38. Pero vamos a ver en el capítulo 43. Dice, el versículo 43 de Juan capítulo 8 dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra, dice Jesús. El versículo 42 dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Él ha sido homicida desde un principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Qué dice?
porque no hay verdad en él. ¿Qué me da a mí esto a entender, hermano? Que la verdad es una vivencia. La verdad es una disciplina. La verdad viene siendo una disciplina en acción que llevada a la práctica como una forma, como un estilo de vida, da como resultado que nosotros conozcamos aquello que es la verdad. No sé si me están entendiendo. La verdad no es una teoría. La palabra de Dios está ahí, nos ha sido revelada. ¿La palabra de Dios es una verdad si nosotros no la vivimos? No. Podemos escucarla. Podemos ser oidores de ella. Y si soy solamente oidor de la palabra de Dios, entonces en mí la palabra de Dios no se va a convertir en una verdad. ¿Por qué? Porque en mí no hay una disciplina. En mí no hay un estilo de vida para que por ende, como resultado de esa disciplina, mi persona pueda conquistar aquello que es la luz. Y esa luz es esa verdad. Y esa verdad, hermano, es Cristo Jesús. Seguimos. Dice aquí, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nosotros vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 18, versículos 37 a 38. Juan, el libro de Juan, capítulo 18, versículo 37 al 38. Muy importante, hermano. Dice, y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús. Dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. He venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Ay, hermano, aquí hay mucha luz. He venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oye, ¿qué dice? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hermano, Jesús, en ese caso de versículo 38, Jesús no le dio respuesta a Pilato. No le dio respuesta. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Yo no hallo en él ningún delito. Por uno, el caso más importante es que veo aquí, hermano, que le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Jesús no le respondió ni le dijo nada. Porque es una palabra que yo le preguntaría a una persona, ¿qué es el amor? La persona puede decir, bueno, el amor es un sentimiento, el amor. Nosotros podemos definir en palabras el amor, mas nunca vamos a poderlo entender, ni comprender por todos los medios de palabras que nosotros queramos definir el amor. Usted nunca va a poder explicarle eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Y como nosotros no hemos visto a Dios, ¿cómo vamos a hablar de lo que nosotros no hemos visto? Podemos darle un concepto, definirlo en concepto, pero más conocerlo, sentirlo, es un caso difícil en nuestra vida, porque Dios es amor. Es como preguntaría, ¿qué es la luz?
tampoco vamos a poder definirla, porque Cristo definirla, porque Cristo es la luz. ¿Qué es la verdad? Tampoco vamos a poder definirla, porque la verdad, hermano, es una vivencia. La verdad es el resultado de una vivencia. La Biblia contiene la palabra de Dios y es el mapa y es nuestro guía. Y esa guía, que es la palabra de Dios, es para llevarnos a nosotros a conocer aquello que es la verdad. ¿Qué le quiero decir? La Biblia en sí contiene el mapa y ese mapa es el guía. Por ese mapa no te indica que sea la verdad, que sea el tesoro. No. Yo le puedo dar a una persona un mapa para que él vaya a una montaña muy lejana y busque un tesoro. El mapa es la guía, pero no es el tesoro. Ahora él tiene que tomar el mapa, seguir el rumbo, dobla aquí, dobla allá, tiene que pasar por diferentes dificultades, subir montañas, peñasco, piedra, las serpientes que le van a aparecer en el camino, hasta que llegará un momento que encontrará un árbol, descansará en él, tomará agua, sentirá un alivio, pero seguirá el viaje. Porque eso es un mapa, una guía que él tiene para buscar ese oro que está escondido en ciertas partes. La Biblia es así y de igual, hermano. La Biblia, ese mapa, esa guía que nos ha dado Dios para nosotros seguir en búsqueda de ese tesoro, caminar a buscar ese tesoro. Y ese tesoro es la verdad. Por esa verdad es una vivencia, hermano. Esa verdad es una vivencia producto de un resultado de nuestra disciplina en nuestra vida como cristianos. Y por eso voy a acudir a algunas informaciones que son muy importantes. Que esa misma palabra que Jesús le preguntó a Pilato, ¿qué es la verdad? Esa misma palabra, hermano, se la preguntaron a un señor 500 y pico de años antes de la era cristiana. Ese señor se llamó Siddhartha Gautama, conocido como Siddhartha Gautama Buda. Siddhartha Gautama Buda, a Siddhartha Gautama Buda se le preguntó esa misma palabra. ¿Qué es la verdad? Pero los hermanos dirían, bueno, pero él me está hablando del budismo, él me está hablando del fundador del budismo, se está apartando de la línea del cristianismo para hablar del budismo. No, dije a lo primero, el apóstol Pablo dijo claramente en la palabra de Dios, estudiarlo todo y retener lo bueno. Así que en cada cultura de cada pueblo nosotros vamos a encontrar valores importantes, hermano, que nosotros los tomamos y nos sirven como herramienta para nosotros podernos encaminar en este camino, hermano, hacia la revolución de la conciencia, hacia el despertar de la conciencia, porque verdaderamente nosotros necesitamos el conocimiento para nosotros poder hacer las cosas de manera con conocimiento objetivo, un conocimiento real, un conocimiento vivido, un conocimiento experimentado. Y por eso cuando a Siddhartha Gautama Buda, que fue el fundador del budismo en los años 500 y pico antes de Cristo, le preguntaron, ¿qué es la verdad? Dice la historia que Siddhartha Gautama, cuando le preguntaron esta palabra, dice que él dio la espalda y no contestó nada y no dijo nada. Solamente él guardó un profundo silencio ante tal palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene un significado muy profundo que a nosotros los cristianos, no sé si hemos sido mal orientados o es que nosotros no hemos tenido el nivel de conciencia necesario, apto para nosotros ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice cuando dice allí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nosotros vamos a ver a través de, déjame ver, me está fallando el celular aquí, ¿verdad?
nosotros vamos a ver a través de la palabra de Dios y a través de algunos filósofos y maestros de algunas culturas que dijeron ellos en cuanto a qué es la verdad. En el budismo, en la obra de Siddhartha Gautama sobre las 4 verdades o qué es la verdad, dice que dentro de las 4 verdades la verdad es la vida. Dentro de las 4 verdades, la vida es sufrimiento. Una. Hay que conocer que la vida es sufrimiento. Segundo, conocer la causa del sufrimiento. Tercero, el fin del sufrimiento llega con el fin del deseo. Dentro de la tercera verdad de Siddhartha Gautama, él dice, el fin del sufrimiento llega con el fin del deseo. Él quiere decir que cuando nosotros hayamos eliminado dentro de nosotros los deseos de la carne, los deseos animal dentro de nosotros, entonces así sería posible que nosotros podamos conocer aquello que es la verdad. Entonces, en el 4.º camino de la senda dice, hay una senda que nos aleja del deseo. Hay una senda que nos aleja del deseo y el sufrimiento. ¿Qué es eso, hermano? Hay una senda que nos aleja del deseo y del sufrimiento. Dice la obra de Siddhartha Gautama que esto es, hermano, a través de la eliminación de todos los animales, de todos los deseos animales que invaden nuestra vida. Solamente con la eliminación de todos los malos deseos puede ser posible que nosotros podamos conocer aquello que es la verdad. Entonces Siddhartha Gautama enseñó en su obra diciendo, la primera visión es tener una visión correcta, o sea, tener un conocimiento correcto, un pensamiento correcto, un discurso correcto, una acción, o sea, que nuestras acciones sean correctas, que nuestra forma de vida sea una forma de vida correcta, que todos nuestros esfuerzos de nuestra vida sean esfuerzos correctos y que toda nuestra concentración en cuanto al diario vivir sean también correctas. Y es todo aquello, hermano, que nos va a ir a nosotros ayudándonos a conocer todo aquello que tiene que ver con la verdad. Es así, hermano. Por eso decía también otro filósofo, que lo voy a citar, que fue Sócrates. Sócrates decía que el conocimiento nos conduce a la evolución, a ser consciente de la realidad en la que nosotros vivimos. El conocimiento nos lleva a nosotros a experimentar aquello que es la verdad. Cuando Sócrates habla y dice que el conocimiento es todo aquello que nos lleva a nosotros a conocer todo aquello que es la verdad, ¿a qué conocimiento se estaba refiriendo Sócrates? Sócrates se refiere que había que tener un conocimiento objetivo, porque vemos personas que tenemos conocimiento, pero hay que ver qué clase de conocimiento que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, el conocimiento objetivo y el conocimiento subjetivo son dos clases de conocimiento. El conocimiento objetivo es toda clase de conocimiento que nos lleva a nosotros a la gran realidad de la vida. O sea, un conocimiento que nos lleva a la vivencia, a experimentar la realidad de nuestra vida. Mientras que hay conocimiento subjetivo. ¿Cuáles son los conocimientos subjetivos? Los conocimientos que
nos llevan a nosotros solamente más que leer la Biblia, leemos la palabra de Dios, pero solamente la estudiamos, solamente la leemos y no somos hacedores de ella. Entonces solamente nos convertimos en estudiosos de la palabra de Dios. Entonces se convierte en conocimiento subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque son conocimientos que no tienen que ver con vivencia. O sea, el conocimiento objetivo es el conocimiento que verdaderamente nos lleva a nosotros a conquistar aquello que es la luz. Es así. Vamos a seguir leyendo. Seguimos aquí, hermano. Dice aquí, aquí también vemos una frase que decía, que tenía Platón, que él decía que existe el conocimiento suprasensible y el conocimiento, y decía, existe la sabiduría suprasensible, que es el conocimiento que pertenece a lo invisible, y existe entonces el mundo de las ideas, que es este mundo en el cual nosotros vivimos. Entonces él dice que este mundo de las ideas es el mundo de la sombra, es el mundo de la ilusión, más que existe otro mundo que los seres humanos no hemos visto, y ese mundo que nosotros no hemos visto es el mundo suprasensible. Por eso el apóstol Pablo dijo en la palabra de Dios que todo lo que Dios hizo, lo hizo, o sea que todo lo que existe aquí, existe. O sea, que Dios creó de las cosas que no se veía, Dios la hizo visible ante este mundo. O sea, la manifestó. O sea, que todo lo que Dios creó, lo hizo de las cosas que nosotros no veíamos, pero que ya entonces todo eso existía. Es así, hermano. Por eso hubo un filósofo, también conocido como Descartes, que él usó como el modo de la verdad, como un modo para nosotros poder conquistar el conocimiento. Descartes decía, el que no duda no tiene derecho a conocer la verdad, decía él. El que no duda no tiene derecho a conocer la verdad. Pero nosotros nos preguntamos, bueno, ¿es la duda pecado? Sí, porque la duda es pecado. Entonces, eso dice todo el mundo. No, la duda no es pecado. Todo depende. ¿Por qué? Porque la duda muchas veces es una espada de doble filo. Por ejemplo, pongamos por ejemplo, una persona que sea brujo, se dedica a la brujería. Pongamos un ejemplo, él se dedica a la brujería. Y vas a llegar un momento que él va a dudar de la brujería, de toda la brujería que él está haciendo, él va a dudar. Y él va a sentir, bueno, ya yo creo que todo lo que yo he seguido, a mí como que no me está haciendo efecto y no está resultando. Entonces, él va a dudar de eso. Entonces, esas dudas son los que lo van a llevar a él a buscar otro camino, y lo va a hacer llevarle poco a poco a renunciar a la magia negra, para entonces buscar el camino de Dios y el camino de la luz. O sea que la duda se convierte en una espada de doble filo. De que una persona siga el camino de Cristo, el camino de Dios, bueno, y empiece a dudar de Cristo, ya tiene que revisarse, porque ahí la duda ahí como duda, bueno, es un poco peligrosa. Pero la duda es una espada de doble filo, porque te puede llevar a extraviarte de camino, por así mismo te puede llevar también a buscarle el camino, a conquistar la luz. Es así, hermano. Y por eso la palabra de Dios, cuando habla referente, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Por decirle, hermano, mírame, por eso cuando Jesús le preguntaron ¿qué es la verdad? Él dio la espalda en ese momento, o no es que dio la espalda, fue Siddhartha Gautama, dio la espalda y se retiró sin darle respuesta al discípulo que le había hecho esa pregunta. Pero esa misma palabra se la preguntó Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? Y Jesús guardó silencio, más no le pudo dar ninguna respuesta. En Juan capítulo 8, verso 32 dice, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Y para decirle, con la base del conocimiento y la sabiduría, que solamente nosotros somos capaces de conquistar aquello que es la luz, cuando nosotros nos entregamos de sinceridad
en este camino, y no es que nosotros no vamos a tener ataques, hermano. Los ataques, las tentaciones, nosotros las vamos a tener diario, porque hay muchos hermanos que entran al evangelio, tienen 20 años de años, 5 años, 15 años, 20 años, etcétera, etcétera. Pero oran, ayunan, hacen silicio, pero en el fondo siempre son atacados, en el fondo siempre son atacados, en el fondo son procesos, ahí pam, 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 de manera continua. Hermano, le quiero decir verdaderamente con sinceridad, los ataques en nuestra vida serán parte de la vida del cristiano. Los ataques serán parte del diario vivir. Porque sin tentación no hay ascensión. Porque Jesús pudo vencer. Porque Jesús venció el pecado en la carne. Porque Jesús, después de su crucifixión y muerte, pudo ascender a los cielos. Porque venció la tentación. Hay cristianos que están en este camino y son atacados de manera constante. Y ellos dicen, es que yo no puedo ser atacado. Lo ataca la lujuria. Lo atacan esos espíritus que tienen que ver de robo, de muerte, codicia. En todas las manifestaciones, hermano, egoica, de pecado que tiene que ver. Dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. ¿Qué le quiere decir esto, hermano? Que nosotros como cristianos estamos en este camino, podemos tener 50 años y siempre vamos a ser atacados. Ser libre, hermano, ser libre en Cristo Jesús no indica que usted no va a ser atacado con la tentación. Hay hermanos que han quedado frustrados porque ellos llegan al evangelio y después que tienen tantos años que se ora por ellos, se les administra liberación, hermanos que administran la liberación, que ellos dicen, he sido atacado, me atacan los brujos, me atacan esto, me atacan aquello, ataque por allá y ataque por allá. Hermano, dentro de la vida del cristiano, esto es algo común. Los ataques son comunes en este mundo. ¿Por qué? Porque son la forma para nosotros poder crecer. Aún usted tenga toda su vida en el cristianismo, hermano, usted va a ser atacado en todas las manifestaciones. Y eso no indica que usted no haya sido libre en Cristo Jesús. Eso no indica que usted no haya sido libre en Cristo Jesús. ¿Dónde radica el verdadero problema, hermano? Que la verdad es un conocimiento de luz que Dios nos va a dar. La verdad es resultado de una disciplina, de una vivencia. Y mediante nosotros vamos venciendo las tentaciones. Se le presentó un evento para uno caer en tentación. Venza la tentación. Inmediatamente nosotros vencemos la tentación. Matamos ese pecado en la carne. Porque esa es la libertad que Cristo nos dio de vencer. Y esa es la libertad que Él me hizo libre. Ahora, dentro de esa libertad que Él me hizo libre, que es el conocimiento de luz que Él me dio, ahí, el conocimiento con base y con la propiedad necesaria de comprender, ¿verdad?, a la luz de la palabra de Dios, porque sin conocimiento no puedo tener la base para enfrentar los deseos de la carne, porque se necesita el conocimiento para eso, hermano. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es el resultado de una disciplina de nuestra vida, y mediante nosotros vamos venciendo los deseos de la carne, los deseos pecaminosos. Entonces vamos así mismo dentro de nosotros conquistando aquello que es la luz. La verdad, la luz, la vamos a ir conquistando dentro de nosotros
mediante vamos venciendo el pecado en la carne. Vencemos un demonio de la lujuria. Entonces, ese demonio de la lujuria que nos ataca a nosotros, en todo ese deseo infernal que ataca a uno, que agarra al cristiano y lo mueve y lo quiere desbaratar muchas veces en la vida. Si nosotros sucumbimos ante el deseo animal, entonces ahí, hermano, no hemos sido libres. No hemos sido libres, porque hemos caído bajo la esclavitud del pecado. Pero ¿cuál es la libertad que nos da Cristo? Esa fuerza, ese poder que nos da con la luz de la palabra de Dios, de tomar la decisión en ese momento de vencer ese deseo animal. Cuando ese deseo animal va muriendo dentro de nosotros mismos, por ende, asimismo, va naciendo dentro de nosotros la luz. Porque la esencia, que es lo real que tenemos dentro de nosotros, el cual se conoce con el nombre de el alma. El alma es conocida también dentro del budismo como la Buddhata. La Buddhata viene siendo la esencia que nosotros llevamos dentro. Y esa esencia es la luz de Cristo que está dentro de nosotros. Pero esa luz está atrapada, esa alma está atrapada dentro de todas las multiplicidades del ego, dentro de todas las multiplicidades de deseos animales. Por lo tanto, no podremos conquistar dentro de nosotros aquello que es la luz, mientras la esencia, la conciencia siga atrapada dentro de todas las multiplicidades animales egoicas. Muere un defecto, nace una virtud. Muere un demonio, nace entonces un valor dentro de nosotros. Y solamente así, de esa manera, a través de la muerte del diablo interior que nosotros llevamos dentro, podrá entonces florecer dentro de nosotros aquello que es la luz. Y esa luz son todos los frutos del Espíritu Santo, del cual habla la palabra de Dios. Porque los deseos de la carne son, como dice la palabra de Dios, envidia, codicia, odio, mentira, gula, etcétera, etcétera. Son un conjunto de demonios con todos sus defectos, son los deseos de la carne. Mientras que los frutos del Espíritu, la palabra de Dios lo dice: benignidad, fe, templanza, amor, dulzura, paciencia, etcétera, etcétera. Porque los valores que tiene la esencia, los valores que están en la conciencia, que están en el alma, hermano, son infinidades, infinitas. Y solamente de esa manera podemos nosotros despertar el espíritu de ciencia dentro de nosotros, el discernimiento espiritual. Despertar dentro de nosotros el espíritu de ciencia, el espíritu del discernimiento. Muere un defecto, nace una virtud. Tenemos el demonio de la ira, ese demonio de ira que es una cabeza y tiene millones de legiones que le siguen. Cuando un defecto de eso se manifiesta en nuestra vida, en nuestro diario vivir, a ese defecto, a ese demonio que se expresa dentro de nuestro organismo, porque tenemos ataques internamente y ataques también fuera de nosotros. Entonces, nosotros matamos un defecto, matamos un ego, matamos un Goliat. Entonces, si matamos el demonio de la ira, entonces, al morir ese defecto, surge dentro de nosotros una chispa del amor. Matamos ciertos defectos que tienen que ver con la lujuria en todas sus manifestaciones. Entonces nacen dentro de nosotros ese espíritu de castidad mental. Cuando me refiero a castidad mental, se refiere a higiene mental, psicológica y emocional. Mediante vamos trabajando en la eliminación de todos nuestros defectos,
entonces va surgiendo, por ende, dentro de nosotros, todos los valores de Cristo, todos los valores de nuestro Dios van surgiendo dentro de nosotros. Y son muchísimos. La visión y la capacidad de ver con luz, con conocimiento objetivo. La capacidad de la intuición, de percibir y sentir las cosas antes de suceder. Y son un sinnúmero de conocimiento, de luz, de valores, de dones espirituales que van a surgir dentro de nosotros, pero solamente será posible cuando vamos trabajando en la eliminación de todos los diablos interiores que nosotros llevamos dentro, para no caer bajo la esclavitud del pecado, porque mientras sigamos siendo esclavos del pecado, nunca habremos sido libres. Es ahí donde Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ¿qué es la verdad? Hay que conocer la tiniebla. Hay que conocer la luz, pero por ende hay que conocer la tiniebla, porque hay que conocer todo aquello que me ataca. Estoy luchando, estoy orando, estoy haciendo silicio, estoy ayunando, estoy reprendiendo, pero ¿contra quién estoy luchando? Entonces hay que tener el conocimiento de saber contra quién estamos luchando. Y por eso, hermano, voy a dar esta oración para que los hermanos se ayuden. Esta oración es para trabajar en la oración de autoliberación. ¿Cómo hacer una oración de autoliberación? Que se entienda. ¿Cómo hacer una oración de autoliberación? Porque vemos muchos hermanos que estamos impartiendo enseñanza, cómo autoliberarse. Muy bien, excelente. En las manifestaciones del diario vivir, voy a hablar un día, a dar un tema sobre lo que es la identificación, la fascinación, la transformación de las impresiones. Voy a dar un tema en cuanto a cómo enfrentar los ataques del enemigo y cómo aprender a autoliberándose, cómo ir autoliberándose, hermano. Cómo usted mismo puede autoadministrarse liberación. Oye, qué cosa, hermano. Cómo usted mismo puede irse autoadministrando liberación. ¿Qué? Usted mismo, hermano. Por todo un sinnúmero de disciplina que hay que seguirla parte por parte. Y le voy a dar esta oración para que los hermanos trabajen en esa base que es muy importante en la cómo aprender a autoadministrarse a usted mismo, autoliberación. Para que aprendan a hacer la oración de autoliberación, hermano. Y es así. Si algún hermano tiene, como siempre me llaman para orar, hacer sus oraciones, se puede orar, hermano. Y estamos ahí en mi teléfono, 829-337-7971. 829-337-7971. Ahí está mi canal de YouTube, Samuel Dotel, el Mago. Y espero con Dios delante que los hermanos también le den a compartir, ¿verdad? Le den a compartir y le den like para que esto pueda avanzar y los mensajes puedan seguirle partiéndose. Porque lo hago con amor en Cristo, de manera desinteresada y por amor, hermano. Es así. Es un sentir que Dios ha puesto en mí, hermano, en cuanto a esto. Y es así. Vamos a hacerle esa oración para que ustedes la tengan muy pendiente, hermano, y siempre háganla. Cuando ustedes se sienten en la noche a orar, perdón, un medio gripado, y sientan orar por autoliberación, hermano, ustedes hacen esa oración. Vamos a enseñarla. Primeramente, si es posible también, que es muy importante, así como los salmos que son fuertes, Salmo capítulo 4, esos salmos para uno protegerse, guardarse, esos salmos. También es muy poderoso la oración, muy poderosa la oración de Mateo que Jesús enseñó a sus discípulos, que es el Padre Nuestro. También usted lo hace, hermano. Y vamos a hacer esta oración, como usted aprender a pedirle a Dios de manera correcta. Sabe que Dios me sacó de un mundo
Y si hay algo que nosotros en ese mundo de ocultismo aprendemos es a aprender a orar. Y eso se le enseña a toda persona que haya sido ocultista, luciferita, satanista. Son personas bien adoctrinadas en su forma de cómo deben ellos aprender a orar. Y por eso hay muchas herramientas que Dios me ha ido dando de cómo aprender a orar, porque Dios me la ha ido revelando, hermano. Y se la enseño con todo amor a mis hermanos. La empezamos. Ustedes van a hacer esta oración de la siguiente manera. Padre mío, Dios mío, te pido con mi alma, con mi corazón, por tu gracia, por tu infinita voluntad, en nombre de Cristo, por el poder de Cristo, por la gloria del Cristo. Y vuelve y lo dice, Padre mío, Dios mío, te pido con mi alma, con mi corazón, conforme a tu gracia y tu voluntad, en el nombre de Cristo, por el poder del Cristo, por la gloria del Cristo, por la majestad de Cristo. Van dos veces, ¿verdad? Padre mío, Dios mío, te pido con mi alma, con mi corazón, en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo, por la gloria de Cristo, por la majestad de Cristo, conforme a tu gracia y tu voluntad. Te está pidiendo el Padre que me conceda el poder y la gracia, ¿verdad? Que me conceda el poder y la gracia de llamar, él dice, de llamar a los ángeles, guerreros, ángeles de las fuerzas, ángeles de la luz, para que ellos me asistan, me ayuden en un trabajo de limpieza espiritual interior, ¿verdad? Padre mío, Dios mío, te pido con mi alma, con mi corazón, en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo, por la majestad del Cristo, que me conceda el poder y la gracia de llamar en este momento a los ángeles de la luz, ángeles guerreros, ángeles de la fuerza, para que ellos desciendan ahora mismo en este hogar, en mi instante, con sus espadas de fuego desenvainadas. Ustedes dicen, para que desciendan con sus espadas de fuego desenvainadas, penetrando en lo más profundo de mi interior. Se lo pido en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo, por la majestad de Cristo, por la voluntad de Cristo, conforme a su gracia y su voluntad. Que los ángeles, guerreros, ángeles de luz, ángeles de la fuerza, desciendan con sus espadas desenvainadas de fuego, penetrando a lo más profundo de mi interior, y que penetren a todos los lugares, hacia lo más oculto de mi subconsciente, de mi mente, con sus espadas de fuego, decapitando, desintegrando todo espíritu en mi interior, dentro de mi mente, que me ataca. Espíritu de lascivia, espíritu de odio, espíritu de codicia, espíritu de lujuria. Ustedes se refieren ahí a todo lo que usted siente en su interior que ha sido atacado por ese espíritu en su interior. Entonces ahí usted le pide a los ángeles de fuego, de la luz, ángeles de la fuerza con sus espadas desenvainadas, que penetren hacia lo más oculto, dentro de su subconsciente, los lugares ocultos. Saben que los lugares ocultos era que se refería al rey David. Eso, los enemigos ocultos. Usted le pide ahí a los ángeles de la fuerza que desciendan en los lugares más ocultos y que en su interior extraigan de allá esos espíritus mundos y les corten la cabeza y lo decapiten, cortándole la cabeza uno por uno, hermano, en nombre de Cristo Jesús. Después que usted haya hecho esa oración, usted sentado en estado meditativo, entonces usted le vas a dar la gracia al Padre en nombre de Cristo. Entonces ahí usted al final, usted va a decir que se haga, que se cumpla, que se realice en nombre de Cristo, por el poder de Cristo, por la majestad de Cristo,
siempre conforme a la ley, a la justicia divina. Oye, qué palabra. Siempre conforme a la ley, a la justicia divina. Hágase, cúmplase, realízase. Así sea, así sea, así sea. Hermano, esa es una oración para trabajar en autoliberación. Es una oración para que los hermanos se vayan ayudando para trabajar con la oración de autoliberación. Hay muchas cosas más que se pueden seguir enseñando, más amplias. Es así, hermano. Y estamos para servirle para la gloria de Dios. Le di mi número de teléfono, lo voy a decir al final, 829-337-7971. Es así. Algún hermano que en llamada video sienta también que se le puede hacer una oración tanto para autoliberación como una oración a altos más niveles para trabajar en liberación exteriores, también, hermano, estamos a la orden para servirle, porque el pueblo de Dios está orando por el pueblo, no sabe orar. Me disculpan, hermano, que hacemos oraciones a lo loco, así, no. Hay oraciones que van enfocadas de acuerdo al nivel del problema que usted tenga. Hay oraciones que van enfocadas al pueblo de Dios de acuerdo al problema que usted tenga. Hay oraciones cuando se hace una cadena en el templo, que es una cadena de oración. Son oraciones específicas ante Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, para trabajar contra las tinieblas. Hay que saber hacer una oración en cadena, hermano. El pueblo de Dios necesita mucho conocimiento, hermano. Vengo de un mundo de muchas tinieblas y aprendí en todo ese camino cómo impera la tiniebla para atacar a los hijos de Dios y cómo ellos mismos saben que el pueblo de Dios no tiene herramientas para defenderse. Ellos mismos lo saben. Y los hermanos oramos, hacemos silicio, ayuno, pero estamos explotados, estamos desbaratados, estamos agobiados, hermano, porque no hemos aprendido a saber conocer las oraciones para enfrentarnos verdaderamente. Y el pueblo de Dios yo sé que va a avanzar, porque hay muchos hombres de Dios que se están levantando en este camino. Que Dios me lo bendiga grandemente a todos esos hombres de Dios que están ahí en este camino. Dios me lo bendiga grandemente, hermano. Y le mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo en Cristo Jesús también a mi hermano allá en San Pedro, mi hermano Camilo Quiñones, que está trabajando también fuertemente. Que Dios me lo bendiga grandemente. A todos, son muchos hermanos que andan por ahí trabajando, profetas de Dios que andan trabajando en esta obra de Dios. Pero vamos a seguir avanzando en nombre de Cristo Jesús. Dios me le bendiga grandemente en nombre de Cristo Jesús en cada país donde ustedes se encuentren, hermano. Amén.